Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos caminantes, claro que hay camino. Seguimos con esa apasionante historia de amor de Dios a través del Apocalipsis. Bienvenidos. Mi nombre es Miguel Quiñones, soy un laico común y silvestre, un cristiano católico de a pie, que quiere compartir con ustedes este estudio maravilloso sobre el Apocalipsis y me atrevo yo a llevar a cada uno de ustedes en su compañía también viviendo cada uno de estos temas, viviendo esta fe que el Señor nos ha permitido a través de nuestra iglesia. Te invito a que te suscribas, a que compartas este video, a que le des like, para que muchos puedan acercarse a la fe, incluso a través de estos videos cortos, pequeños, sencillos, pero que nos llevan a nosotros a encontrarnos con ese Jesús resucitado. Hemos venido hablando sobre las 7 cartas, es decir, la palabra de Dios transmitida a toda la iglesia, y de una manera particular te llega a ti y me llega a mí. Y hoy no es la excepción. Hoy estaremos hablando de esta iglesia que es la carta a la iglesia de Tiatira. Hoy vamos a centrarnos en esta iglesia porque esta iglesia muy bien hace obras maravillosas, pero están oscurecidas. Y ya vamos a entender cuáles son esas razones, por qué se está presentando esa situación y el llamado que Jesucristo está haciendo a través de esa iglesia. Eso lo vamos a encontrar en el Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 18 al 29. Dice así: el ángel de la iglesia de Tiatira escríbele. Ya sabemos a quién va dirigida. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como una llama de fuego y los pies como el metal precioso. Esta es la presentación del remitente, es decir, de Jesús. Pero hay algo especial allí, y es que Jesús se está presentando como Hijo de Dios. En todo el Apocalipsis es la única vez que Jesús se presenta o se habla del Hijo de Dios. Y tú y yo sabemos que es el mayor título que se tiene en su divinidad. O sea, se está presentando como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se está presentando con toda su divinidad, con todo su poder de Dios, porque es verdadero Dios y verdadero hombre, pero se está presentando como esa segunda persona, como el verbo, como esa palabra. Entonces es algo muy importante. Se quiere mostrar Jesús en ese momento de que es el mismo Dios. Y fuera de eso nos habla sobre unos ojos como una llama de fuego, es decir, que es capaz de verlo todo, de traspasarlo todo. Es capaz con su mirada, Jesús, de traspasar tu corazón y mi corazón, saber lo que hay dentro de él, y de esa manera, siendo fuego, también es purificador, porque cuando nos encontramos con esa mirada de Jesús, nos purifica, nos transforma, quema lo que no es de él con ese fuego y nos lleva a esa conversión. Y los pies como un metal precioso es precisamente la forma de él expresarse, decir que es inamovible, que no cambia, que es firme, que se mantiene fiel, que está allí siempre y está de pie, está de pie. Importante, ¿cómo se está mostrando ahí Jesús? De una manera omnipotente, omnipotente. Pero recordemos que, por ejemplo, Tiatira pues no es una iglesia perseguida como lo era Pérgamo y Esmirna, tampoco es una iglesia fría, ¿sí? Con falta de amor, así como Éfeso, pero sí tenía algo especial y eran sus obras de caridad y su perseverancia. Pues eso es algo que se notaba mucho en esta iglesia. Pero vamos a empezar a ver el conozco tus obras, lo que el Señor está pidiendo, el llamado a esa conversión, para nosotros adentrarnos en esta situación, porque puede ser que tú y yo estemos viviendo esto, y es un llamado que el Señor nos hace. Conozco tus obras, tu caridad, tu fe, tu servicio, tu paciencia,
y tus últimas obras mayores que las primeras. Imagínense, el Señor está resaltando ahí 4 cualidades muy importantes: la caridad, la mayor expresión del amor, la fe, el servicio y la paciencia. Es decir, que allí encontramos 2 virtudes teologales bien expresadas: el amor y la fe. La esperanza se plasma intrínsecamente en las otras 2 virtudes, en el servicio y la paciencia. Cuando esperamos de Dios, vivimos sirviendo a los demás y teniendo esa paciencia de la respuesta de Dios y de las promesas que Él ha dispuesto para nuestra vida. Entonces allí están las 3 virtudes teologales, es decir, o sea, estaban viviendo algo bien. Incluso termina diciéndoles: es que estas últimas obras que estás haciendo son mejores o mayores. Vean, no dice mejores, perdónenme ahí, no dice mejores, dice mayores. Es decir, están haciendo más obras, por cantidad la están realizando. He allí el detalle, porque vamos a darnos cuenta de que no es tanto la cantidad que se haga de obras, sino el amor y la disposición que se tenga para vivirlas y hacerlas correctamente. El Señor les está hablando de algo muy bonito. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y comer lo sacrificado a los ídolos. Nos detenemos aquí un momentico porque necesitamos recordar lo que es Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Si nosotros nos vamos al libro de los Reyes, a la Primera de Reyes, en sus capítulos 17 al 22, hablan sobre esta historia de Jezabel, sobre el profeta Elías, porque Jezabel precisamente mandó a matar a todos los profetas de Israel. El único que quedó vivo fue el profeta Elías, con persecución y todo, pero pues sobrevivió el profeta Elías. Fue el único que pudo hacerle frente a esa doctrina, a esa falsa doctrina que se estaba metiendo, porque Jezabel lo que estaba haciendo era que el pueblo de Israel viviera la idolatría, que viviera precisamente en la fornicación, en el espíritu de lujuria, que no había problema, y tanto así que Jezabel sedujo a todas las personas a adorar al dios Baal. Ese es el problema. Estás tolerando a esa mujer. Nos dice a ti y a mí que quizás estamos tolerando esas doctrinas equivocadas, esas idolatrías, esos quereres, nos estamos dejando seducir por el mal, por el pecado, por las ideologías. Estamos, en estos momentos, podemos vivir que eso está matando a los profetas. Tú y yo hemos sido llamados a ser profetas. ¿Cuánto daño nos está haciendo? Está matando profetas, está matando a ti, me está matando a mí como profeta, como Jesús, que anunciamos el evangelio, que lo anunciamos con fuerza, con radicalidad, pero que anunciamos a Cristo, al Cristo que es, a Cristo por completo. Pero ella, al introducirse, está matando a los profetas. Solo Elías pudo hacerle frente. Es el momento de tomar la tercera parte de ese espíritu de Elías, al menos, como Eliseo se lo pidió, y vivirlo de esa manera. Estamos tolerando, estamos siendo permisivos. Incluso nosotros mismos nos estamos adentrando en malas doctrinas. Un mal catequista, un mal catedrático de teología, un mal padre de familia que enseña equivocadamente las verdades de la fe, o que quizás ni las enseña. La mala doctrina está permeando, está adentrándose. La mala doctrina se está adentrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Tengo contra ti que estás permitiendo esto. Le he dado tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Nos da el Señor tiempo para cambiar, para salir de esa mala doctrina, para no fornicar, para no prostituir la fe, para no colarla, como decía en algún momento el Papa Francisco. La fe es entera, completa. Mira, a ella voy a arrojarla en el lecho, y a los que adulteran con ella en una gran tribulación, a no ser que se arrepientan de sus obras. Mire cómo el Señor, cuando uno lo lee, y lo lee detenidamente y con el contexto del Apocalipsis, uno entiende por qué el Señor permite la tribulación, porque es que en ella es donde nosotros decimos: estoy equivocado.
Por eso nos permite la prueba de la tribulación, nos permite ser sacudidos. Pero hay de aquel que no se arrepienta, hay de aquel que siga con esa mala doctrina, que no quiera corregirse. Será muy duro, porque dice el Señor: entregaré a la muerte a sus hijos, y sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña los corazones y las entrañas, y os daré a cada uno según vuestras obras. Cuando dice el Señor: entregaré a muerte a sus hijos, es que a todo el seguidor de esa mala doctrina, la muerte del alma, es decir, el no estar en gracia de Dios, el no estar en la comunión de la iglesia, eso significa que los hijos estarán fuera de esta comunión, no serán iglesia, porque practican esa mala doctrina y de esa manera la enseñan, porque el Señor sabe la intención de tu corazón y de mi corazón. Escudriña los corazones, busca en ellos, que tú y yo seamos ese corazón dispuesto a alcanzarnos por esos ojos flameantes, esos ojos de fuego que nos transformen. No me cansaré de decirlo. El demonio, nuestro enemigo, no quiere que tú y yo leamos esto. Por eso pone tantas trabas, tantas dificultades. Por eso da pereza a las personas para que no leamos ni vivamos estos momentos. El Apocalipsis es apasionante. Es el momento de tener esperanza. Por eso lo estamos leyendo y viviendo. Por eso lo estamos estudiando. Pero a los demás que estáis en Tiatira, todos los que no seguís esa doctrina y no habéis conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen, yo os anuncio que no pondré sobre vosotros otra carga. Cuando habla de las profundidades de Satanás, es precisamente el adentrarnos en el pecado, en adentrarnos en esa maldad, en ese, lo decía de pronto en algún momento Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, hay algo que está introduciéndose en nuestras vidas y es la dictadura del relativismo. Porque aquí no saben discernir el bien y el mal. Ya Pablo lo decía, ¿no? Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Pero al menos San Pablo sabía qué era el bien y qué era el mal. Pero esta iglesia, a pesar de que hace muchas obras, a pesar de que quizás tú y yo hacemos muchas obras, no tenemos una buena y sana doctrina, una santa doctrina. Nos hemos dejado seducir por otras ideologías, por todo esto de la nueva era. La ideología de género, por ejemplo, la cultura de la muerte. Todas estas circunstancias nos han seducido o han seducido a muchos y han perdido la fe. Se han hecho seguidores, hijos, precisamente Jezabel. Debemos nosotros conservar la buena y santa doctrina. No podemos permitir que incluso estos actos de nueva era nos quiten la iglesia o nos hagan perder a nosotros la visión de la iglesia. Es a través de la iglesia que recibimos los sacramentos. La nueva era lo que quiere es que tú y yo la dejemos a un lado para que no recibamos esas gracias a través de ella. He ahí el peligro. He ahí lo mal que Jezabel está haciendo en nuestra vida. Por eso no podemos permitirla ni tolerarla. No podemos permitir esas seducciones al mundo, al demonio, a la carne. Mantenernos firmes en la fe. Ya el Señor aquí está hablando precisamente la conversión, el llamado a la conversión se lo está haciendo a los seguidores de Jezabel, a los que están practicando esa mala doctrina. Les llama la atención, corríjanse, arrepiéntanse. Y a los demás que están en Tiatira, a los demás, a ese pequeño resto, a ese pequeño puñado que han sido fieles, dice, pero conservad con firmeza lo que tenéis hasta que yo venga. Eso que tú y yo tenemos, esa fe que tenemos, eso que ha puesto el Señor en nuestros corazones de creer en la sana doctrina, de creer en la iglesia,
Es lo que nos está pidiendo a nosotros, ese pequeño puñado, ese pequeño resto, a estos que quedamos en Tiatira, que sigamos conservando la fe. Al que venza y al que guarde hasta el final mis obras, le daré potestad sobre las naciones, y las apacentará con cetro de hierro, y las romperá como vasijas de barro, como yo también recibí esa potestad de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué importante es mantener la fe. Miren los premios, las promesas que está haciendo Jesús con su poder que se presentó a esta iglesia. Se está presentando de una manera con potestad, con poder, y quiere transmitir al que venza, al que mantenga la fe, al que se mantenga en la santa doctrina, el que se mantenga fiel a la iglesia, le dará precisamente potestad sobre las naciones y el cetro de hierro. Eso no quiere decir como nosotros lo vemos o lo experimentamos con los reyes o con los gobernantes. No es ese el camino el que el Señor nos está indicando acá. Nos está diciendo que precisamente tú y yo tendremos esa misma potestad de predicar el Evangelio tal cual es, con esa firmeza y con ese poder que Dios nos da en nuestros corazones para transmitir el Evangelio, para llevar a Jesús a los demás y para que ellos, los que escuchan, busquen la conversión. Al vencedor le daré esta fuerza. Y fuera de eso, nos entregará la estrella de la mañana. Se dará Él mismo en la Eucaristía para nosotros, la fuerza que nos impulsa a ser verdaderos cristianos, a predicar el Evangelio. Ese es el premio para el que venza. Podemos hacerlo, podemos ser ese pequeño puñado de ese resto de Tiatira, que oramos, que somos fieles a la doctrina, que somos fieles a Dios y a esta iglesia. De esa manera podemos triunfar con el Espíritu Santo, con Jesús y Eucaristía en nuestro ser, en nuestra vida. Podemos nosotros tener esa capacidad de discernir el bien y el mal. Y eso ya es una gran victoria, porque sabremos lo que es conveniente para nuestra salvación y lo que no es conveniente. No significa hacer muchas obras, significa hacerlas con el amor a Dios y la verdadera relación con nuestra iglesia. Les invito a que compartan estos videos, sigámonos nutriéndonos de la fe, no permitan que el enemigo los desanime, menos en este tiempo, menos en este espacio, en estos momentos de prueba, de tribulación. El Señor está permitiendo esto porque está preparando los corazones. Incluso podemos tomarlo como queriendo decir, este es el tiempo de arrepentirnos de esa mala doctrina, de esas ideologías, de esa nueva era, del pecado, de esas profundidades de Satanás, de la cultura de la muerte. Nos está llamando, nos está dando el tiempo de arrepentirnos y vivir. Por eso el Señor siempre termina diciendo, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Nos veremos en un próximo programa. Dios les bendiga.